El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de café Casa Rendón, artesanal, no lo vamos a tomar con un tema muy importante que es el de la paz. Y para ello tenemos como invitado al doctor Jorge Iván Tamayo Morales, con quien vamos a dialogar de este tema tan popular, tan candente por estos días. Doctor Jorge Iván, buenas noches y bienvenido a Tinteando con la Firma. Cordial saludo, pues, antemano gracias por la invitación. La verdad es un tema de mucha actualidad y pues mi agradecimiento por permitirme aterrizar el tema en esta localidad. Así es. Bueno, doctor, terminó el mandato del presidente Duque, ahora entró el nuevo presidente Petro y entró pisando duro hablando de la paz. Inclusive ya se habla de paz total con todos los actores que hay. Antes de eso, expliquémosle a muchas televidentes cómo es eso de la JEP, por qué se empezó por qué se generó esa jurisdicción, digámoslo así. Bueno, la verdad, como usted lo dice, hay un cambio, un relevo de mandatario, un jefe de Estado que realmente sobre la colectividad se viene hablando de unas grandes reformas, el tema pues de la salud, el tema de reforma a la justicia, el tema de las reformas de las pensiones, ¿cierto? Igualmente se trae a colación el tema de la paz, ¿cierto? Realmente en su campaña se cuestionó toda la negligencia, entre comillas, del anterior gobierno en el cumplimiento de los acuerdos de La Habana. Yo sí quisiera de pronto que usted me permita hacerle una observación a los televidentes en el sentido de que no son temas que lo apasionen a uno, porque la colectividad ortodoxa nos puede descalificar a su programa y al suscrito, pero realmente es un tema de interés de la colectividad, que tenemos que sustraer de allí aspectos positivos para nuestros territorios. Y como colombianos estamos inmersos en ese tema. Correcto. Gracias por haberme permitido ese paréntesis. Bueno, entonces volviendo al tema, se habla de que este gobierno realmente sí le va a dar cumplimiento a los acuerdos de La Habana, ¿cierto? Realmente en temas presupuestales se pretende ejecutar lo que la literalidad obliga en relación a lo que fue el acuerdo de paz. La novedad consiste en que el nuevo mandatario está hablando de la paz total, ¿cierto? Que trata de llegar a otros territorios donde no había presencia de las FARC, pero persiste un conflicto, ¿cierto? Las consecuencias propias de lo que son las economías ilegales, ¿cierto? Entonces ese acuerdo de La Habana pretende irradiar o intervenir ciertos conflictos que hay en otras regiones, verbigracia, el microtráfico, las extorsiones, monopolios rentísticos que han pretendido posicionarse más que todo, por ejemplo, en el Urabá. Entonces, lo que pretende ese tema de la paz total es abordar aspectos que no son plausibles, incorporarlos en lo que es la literalidad del Acuerdo de La Habana. Incluyendo también a otros miembros de otras guerrillas que no estaban en ese acuerdo inicial de paz. Ahí el problema. Entonces,
los cuestionamientos que vienen desde muchos sectores políticos, del Congreso, de la crítica calificada, es que no es posible incorporar otros factores activos del conflicto a los que originaron el consenso de Cuba, de La Habana. Sí, sí, sí. El acuerdo de La Habana, o sea, el acuerdo de paz, precedido, liderado en su momento por Juan Manuel Santos, presidente de la República, y que terminó en ese protocolo en Cartagena, creo que fue en noviembre 26, que fue algo significativo, que los lapiceros eran formados en proyectil de una AK-47, hasta esa fecha, y posiblemente desde 1960, desde 1948, solamente esas personas que participaron, que generaron en el conflicto armado, se van a beneficiar de lo que supuestamente se creó en ese acuerdo de paz. Se acordó. Que fue su pregunta inicial. En la Justicia Especial para la Paz, o sea, la JEP, ¿cierto? Entonces, no se puede pretender que factores actuales que están generando conflicto se incorporen allí. Digámoslo así como se dice parroquialmente, se monten en ese bus. Exacto. Entonces, la gran expectativa es que se aterrice, que es lo que pretende el gobierno actual, con la justicia total. Porque en estos momentos la persona que sea capturada en flagrancia cometiendo un delito lo va a absorber la justicia ordinaria, ¿cierto? Ley 599, la ley 906 de 2004. Entonces, lo que se pretende en la actualidad por parte de las entidades territoriales es que se diga cuál es realmente la estrategia estatal justicia total. Ya. Bueno, para que se genere esa paz total, ¿hay que cambiar la Constitución o no se necesita? Claro, entonces, la justicia total de la que se viene hablando en el actual gobierno es para intervenir las economías ilegales que están generando focos de violencia en ciertos territorios, ¿sí? Entonces, como no es posible para ellos la 1448-2011 o toda esta normatividad de La Habana, significa entonces que hay que legislar al respecto, ¿cierto? Normas de sometimiento a la justicia, más subrogados penales de los que trae el actual Código Penal o la Ley 906 de 2004, que es el Código de Procedimiento Penal o Sistema Penal Acusatorio. De modo que para que aquellos actores que están generando violencia se les permita alguna flexibilidad penal ante un eventual sometimiento a la justicia y coherente a la tal justicia, a la paz total, significa reformas a la ley, significa reformas al artículo 250 de la Constitución del 91, que es la que específicamente trata de intervenir todos estos focos de violencia, de extorsión, de secuestro, etcétera. Bueno, doctor, hay pensadores, congresistas, unos a favor del proceso y otros en contra. Lógico, esa es la democracia. Pero yo digo que hay un talón de Aquiles y son los delitos de lesa humanidad. ¿Qué hay de eso en el proceso de La Habana, en el proceso de paz que se desarrolló en La Habana? ¿Se habla de algo de esos delitos de lesa humanidad? Bueno, la verdad es que ese tema de paz incidió en el triunfo de las últimas elecciones. Sí, señor. No sé si comparte esa apreciación. Sí, claro. De hecho, fue una bandera del hombre en su campaña. Correcto. De manera que sin duda su presencia ya en esa alta dignidad le implica darle materialización
a lo que es el acuerdo de paz, ¿cierto? Reitero, esos acuerdos de paz tienen un acápite que se llama una justicia transicional, similar a la que tuvo los dos periodos del Ejecutivo de Álvaro Uribe Vélez, con el acuerdo de Realito. Allí también hubo una justicia especial, ¿cierto?, que se llama Justicia para la Paz. En la actualidad, de acuerdo a ese consenso de Cuba, se descansa en lo que es la JEP, ¿cierto? A cambio, porque realmente el Estado no logró vencer las guerrillas, ¿cierto? Entonces, para mí fue una estrategia acertada de Juan Manuel Santos en el sentido de someter ese cuerpo delincuencial a dialogar, ¿cierto?, en vista de que no fue capaz de lograrlo militarmente. Entonces ese acuerdo de paz genera una justicia transicional, descansa, reitero, en lo que es la JEP, y esa JEP, a cambio de verdad, reparación y no repetición, logra una flexibilidad penal, es decir, no prisión. A diferencia de lo que fue Álvaro Uribe Vélez, que a cambio de todo eso, solamente 8 años de prisión, ¿cierto? Pero para la JEP, estos delitos de lesa humanidad no es plausible que sean tratados. Debe la JEP remitir copias, compulsar copias, para que la justicia ordinaria haga las investigaciones del caso. Pero no hay precedente mejor desde ese 26 de noviembre de 2016 que se diga que delitos de lesa humanidad quedaron cobijados o en esa órbita y por ende impunidad al respecto. Bueno, sabiendo que digamos en los acuerdos no había prisión, como se dice, o va a ser, digamos, restaurativa, entonces esos delitos que tendrían que ser castigados con prisión ya tendrían que ser manejados de otra manera. Digamos, por ejemplo, el reclutamiento de menores, sí, todo ese tipo de delitos. Claro, eso tiene que ir a la justicia ordinaria. Ah, ordinaria. O sea, la ley 599 de 2000, la ley 906 de 2004, y sin duda son hechos que ocurrieron antes de la vigencia de esta, entonces sería la ley 100 de 1980, o sea, el Código Penal de su momento. Ya, muy bien. Ese caso de esos delitos ya ha sido manejado por la JEP. Claro, es más, como le digo, sin apasionamiento. Claro. Lo hacemos desde un punto de vista objetivo y de una lectura de los casos actuales y del informe final que se presentó con posterioridad a lo que fueron las elecciones, que inclusive esa Comisión de la Verdad pidió prórroga a la Corte Constitucional para que ese informe final no fuera presentado en la coyuntura de las elecciones. Claro. Bueno, entonces ese informe final obliga al Estado colombiano que esos casos de lesa humanidad, violencia contra menores, sean remitidos a la justicia ordinaria, ¿cierto? Obviamente allí también hay hay una flexibilidad penal ante ese sometimiento, ante esa confesión, rebajas hasta del 50%. Pero en sí, la JEP no ha intervenido esos casos de lesa humanidad. Bueno, expliquémosle un poco al televidente cómo es eso, que precisamente usted lo dice, lo de la Comisión de la Verdad. Sí, digamos, ¿qué se buscaba con esa Comisión de la Verdad? Bueno, entonces ese acápite específico de la justicia transicional, que no es propia de Colombia, sino que se copia de otros modelos de conflictos, de África, de otras zonas del globo terráqueo, igual como lo hizo Álvaro Uribe para el Pacto de Realito. Entonces son tribunales especiales, desde otro enfoque para intervenir el conflicto común, el delito de calle, el delito de poca monta, ¿cierto? Entonces son tribunales especiales para abordar lo que es un conflicto interno, de violencia, de la pugna de las clases sociales contra el Estado. Entonces allí, además de unas salas especiales, se crea
una comisión de la verdad, ¿cierto? Esa comisión de la verdad extrae unos insumos o una carga argumentativa o unos descargos del postulado en torno a lo que ocurrió en ese conflicto armado. Todo en gracia de establecer qué fue lo que originó el conflicto como tal, las injusticias, ¿cierto? Entonces esa comisión de la verdad, en ese informe final, se encarga de formalizar, de crear una especie de doctrina que fue lo que originó los conflictos, el conflicto colombiano como tal. O sea, es la idea de recopilar toda esa información para, digamos, contarla y que en realidad no se vuelva a repetir, es más o menos exacto, la idea. Eso es lo que es más. En ese acuerdo de la paz, en los puntos finales, se obliga a la creación de una doctrina alusiva a la paz, en gracia de no volverse a repetir los mismos errores estatales, política pública, ¿cierto? Se pretende llevar a la universidad, a las aulas escolares, qué fue lo que originó el conflicto, en gracia pues de no volverse a repetir. Claro, claro. Tengo entendido que en Alemania utiliza más o menos ese mismo mecanismo con lo de la guerra mundial que hubo. Claro, inclusive muy a propósito del tema ahorita con la muerte de Gorbachev, que fue lo que originó todo eso, tumbar el muro de Berlín, simplemente aceptar la existencia de un conflicto para efectos de esa armonía, esa paz. O sea, no podemos circunscribir la paz únicamente a la desmovilización de un grupo al margen de la ley, sino que es un tema que aborda temas económicos, temas sociales, temas de vulnerabilidad. Muy bien. Bueno, doctor, hablando del muro de Berlín y todo esto, ¿por qué se nota que, por encuestas que se han hecho, que las personas de más edad han sido más como reticentes a este proceso de paz, aunque se dice que todo proceso de paz nunca ha sido perfecto, ¿sí? Entonces se habla de que las personas más adultas han sido como más reticentes a este proceso, mientras que los jóvenes lo han apoyado, como se dice, de frente. Bueno, eso ¿Qué ha llevado a eso? Es lo que hablamos de una formación ortodoxa, ¿cierto? El ideal de los estados es combatir la criminalidad, el delito. Para ellos el ideal es que frente a una conducta que no tolera la ley, pues la tenacidad total de la ley, ¿cierto? Entonces, cuando el Estado no es capaz de ganar en batalla un grupo al margen de la ley, hay que acudir a esa estrategia de sentarnos con ellos, ¿cierto? Para qué es lo que pasa en determinado territorio. ¿Por qué no hay ausencia del Estado? Porque el grupo al margen de la ley es el que está llenando el vacío. Entonces no deja de ser una estrategia sentarse con los que están originando el conflicto para solucionar el tema, ¿cierto? Eso es lo que son las estrategias de los procesos de paz. Bueno, en esos conceptos que hay a favor y en contra, escucha uno una frase que en realidad lo pone a pensar a uno. En realidad, delinquir sí paga. Toda vez que, miremoslo pues como se dice ahora, de que inclusive se está hablando de que a los muchachos se les va a poder inclusive cancelar un dinero con tal de que, como digámoslo parroquialmente, se pongan a estudiar o se pongan a trabajar. Entonces mucha gente dice, hombre, yo nunca le he hecho un mal a nadie y qué lidia para yo lograr salir adelante. En cambio, estas personas que están delinquiendo inclusive ya les van hasta pagar. Bueno, eso es un tema muy subjetivo, ¿cierto? La verdad es que delinquir no paga. Total. ¿Cierto? Existen procesos de paz que permiten la reincorporación a la sociedad bajo unos beneficios, pero esas personas en sí tienen un antecedente penal y de una u otra manera no pretendo multiplicarlo, pero son personas que van a tener unas limitaciones bastante marcadas, ¿cierto? Para la persona que ha optado en estar en legalidad,
obviamente para ellos hay también muchas prebendas, jóvenes en acción, familias en acción, ¿cierto? Son personas que por el mero hecho de tener ausencia, antecedentes penales en su hoja de vida, tienen un universo a su favor, más amplio, galaxias que pueden explorar, ¿cierto? Pero realmente eso de decir que ser delincuente paga, me parece que es una percepción equivocada. Equivocada. Realmente hay que valorar todo ese tema de procesos de paz. Se trata de incorporar a la sociedad personas que cogieron rumbos equivocados. O sea, no es tan equivocado permitir que esa percepción del actual gobierno se incorpore a estos territorios, donde se ha presentado cierta ausencia del Estado y que el delito se vuelve lo más atractivo para el niño, para el menor, ¿cierto? Es un problema también de núcleo de la casa, permitir la música, permitir la televisión que solamente genera violencia, no exigirle al hijo volver al libro, volver al aula escolar, ¿cierto? Permitir el discurso eclesiástico, son temas de percepciones individuales. Total, sí. Bueno, doctor, así como se dice delinquir paga, también está la otra cara de la moneda y hay que tener una segunda oportunidad. ¿Se puede decir eso? Eso es una segunda oportunidad. Aparte, o sea, todo proceso de paz no solamente hay que mirarlo como lo que pretende una contraparte, ¿cierto? Quien habló en otrora del proceso de paz y quien en la actualidad va a hablar de la justicia total, pretende intervenir fuentes de violencia, de extorsiones, secuestros, etcétera, ¿cierto? Bueno, hay que mirar cuál es la posibilidad que se le está dando para la contraparte. Entonces, sí se puede mirar o hacer esa afirmación de que es una segunda oportunidad, ¿cierto? Para quien está generando todo ese problema para un territorio nacional, obviamente se le está invitando a que sobre la mesa de diálogo diga cuál es la solución para ese determinado territorio, ¿cierto? Subrogados penales, amnistías, ¿cierto? Asilo político, ¿cierto? Entonces, reitero, lo importante es no ser renuentes a aceptar que se posicione cuál es la política estatal que viene para los territorios en relación a la paz total. Realmente hay partes del territorio nacional, por fortuna acá no se ha incrementado el asunto, pero ya no es tan agradable invertir precisamente por los focos de violencia. Entonces, si esa paz total pretende erradicar esa situación, bienvenido. Tenemos que extraer todos esos aspectos positivos para incorporarlos a nuestro territorio. Bueno, doctor, ya para terminar, esta parte que se está presentando ahora, esta coyuntura que hay con las disidencias, que inclusive sí firmaron el proceso de paz, pero se salieron. Se habla inclusive de Humberto de la Calle, que estuvo liderándolo este proceso de paz y dice que a ellos no se podrían vincular. ¿Cuál es su mirada a esta situación? Correcto, consecuente con lo que ha sido el desarrollo de esta charla, y es que no es posible. Con ellos tiene que ser toda la tenacidad de la ley, porque delinquieron a partir del 26 de noviembre de 2016, ¿cierto? Si ellos pretenden aprovechar todos estos beneficios de la tal paz total, tienen que esperar cuál va a ser las reformas legislativas y también de la Constitución, pero en estos momentos tiene que ser todo el peso de la ley. Legalmente ya están vinculados en un proceso penal, digamos. Sí, señor. Así. Ya. Bueno, doctor, le agradezco que haya atendido nuestra invitación. No, a ustedes por la invitación. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa.